Continuamos entonces desde el artículo 120. Inciso 1. Dice: toda persona que sea arrestada, detenida o presa por infracción a lo dispuesto en esta Constitución o a las leyes podrá concurrir por sí o por cualquier persona en su nombre, sin formalidades, ante la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad inmediata. Un poquito fuerte el violonchelo. Vamos a bajar un poquito. (120, inciso 2). Dice: esta magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto sea precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o los lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del tribunal competente, procediendo en todo breve y sumariamente y corrigiendo por sí estos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. Sin prejuicio de lo señalado, el tribunal deberá agotar todas las medidas conducentes a determinar la existencia y condiciones de la persona que se encuentre privada de libertad. 120, inciso 3. Esta acción también procederá respecto de toda persona que ilegalmente sufre una privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal, ambulatoria o seguridad individual, debiendo en tal caso adoptarse todas las medidas que sean conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Artículo 121. Inciso 1. Toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. El monto diario de compensación será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito. Increíble. Va a haber una compensación, imagínense, por los días que la persona haya permanecido privada de libertad. Esto es artículo 121, inciso 1. Vamos ahora al inciso 2. Dice: la compensación no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por una causal fundada en una conducta efectiva del imputado. Artículo 122. Inciso 1. Toda persona que haya sido condenada por sentencia dictada con error injustificado o falta de servicio judicial tendrá derecho a ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisión condenatoria le hayan causado. 122.2. Si todo o parte del daño deriva de la privación de libertad, la compensación, que siempre se podrá exigir conforme al artículo anterior, será imputada a la presente indemnización. La misma indemnización procederá por las actuaciones o decisiones administrativas derivadas del funcionamiento judicial que con falta de servicio
generen daño. Terminando el 122, pasamos al 123. Inciso 1 dice: un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Defensoría del Pueblo tendrá como función la promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución. Mira qué bello, qué buena noticia. Va a existir un órgano judicial que se va a llamar la Defensoría del Pueblo. En los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, así como los emanados de los principios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas por el derecho internacional, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de las entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública en la forma que establezca la ley. 123.2. La Defensoría del Pueblo funcionará desconcentradamente en defensorías regionales. Conforme a lo que establezca su ley, la ley determinará las atribuciones, la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la Defensoría del Pueblo. Nos hemos encontrado y nos vamos a seguir encontrando varios artículos que se comprometan con la descentralización de nuestro país. Muy importante y necesario. Artículo 124. 1. La Defensoría del Pueblo tendrá las siguientes atribuciones. A. Fiscalizar a los órganos del Estado y a las entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. B. Formular recomendaciones en las materias de su competencia. C. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos. D. Tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos humanos y derivar en su caso. E. Deducir acciones y recursos que esta Constitución y las leyes establecen cuando se identifiquen patrones de violación de derechos humanos. F. Interponer acciones constitucionales y legales ante los tribunales de justicia respecto de hechos que revistan carácter de crímenes o genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, trata de personas y demás que establezca la ley. G. Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por consumidores de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. H. Recomendar la presentación de proyectos de ley en materia de su competencia. Después de la H viene la I, ¿cierto? Hasta donde yo me acuerdo. I. Promover la formación y educación en derechos humanos. J. Las demás que le encomienden la Constitución y la ley. Todo órgano deberá colaborar con los requerimientos de la Defensoría del Pueblo, pudiendo acceder a la información necesaria y
constituirse en dependencias de los órganos objeto de fiscalización en conformidad con la ley. Inciso 3. Durante los estados de excepción constitucional, la Defensoría del Pueblo ejercerá plenamente sus atribuciones. Artículo 125. Inciso 1. La dirección de la Defensoría del Pueblo estará a cargo de una defensora o un defensor del pueblo, quien será designado por la mayoría de quienes integran el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta, a partir de una terna elaborada por las organizaciones sociales y de derechos humanos en la forma que determine la ley. Inciso 2. Las personas propuestas por las organizaciones deberán cumplir los requisitos de comprobada idoneidad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. 125.3. Quien dirija la Defensoría del Pueblo durará 6 años en el ejercicio del cargo, sin reelección. Al cesar su mandato y durante los 18 meses siguientes no podrá optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad. 125.4. Gozará de inamovilidad en su cargo y será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones. Cesará en su cargo por cumplimiento de su periodo, por condena, por crimen o simple delito, renuncia, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función o por remoción. Podrá ser removido por la Corte Suprema por notable abandono de deberes en la forma que establezca la ley. Inciso 5. Existirá un Consejo de la Defensoría del Pueblo, cuya composición, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. Terminando en el artículo 124, terminando en el artículo 125, y en el siguiente video continuamos en el 126. Qué maravilloso compromiso que hace la nueva Constitución desde el artículo 124 al 125, creando un nuevo organismo judicial que se va a llamar la Defensoría del Pueblo. Maravilloso. Repito entonces, en el siguiente video continuamos desde el artículo 126. Muchas gracias.